Y bueno, pues ahora sí vamos a tocar el tema del paro. ¡Del paro! ¡Paro! Oye, eso ya pasó. Venga, ya se acabó eso. Ya no hay par. Ah, perdón. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el paro. Cómo lo vivimos, cómo se vio y bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre... Tú dime, o sea, coméntame cómo fueron las medidas que tomó el gobierno y por qué pasó todo esto. Bueno, el gobierno comenzó dando lo que nosotros acá llamamos el paquetazo de medidas, hablando de, sobre todo, el tema de quitar los subsidios de la gasolina. Eso es algo que toda la gente sabe. Históricamente han intentado quitar los subsidios de la gasolina, pero eso impacta mucho en la economía de la sociedad, en la economía del pueblo, en la economía de la gente. ¿Por qué? Porque todo sube. Piensan que solo es el tema de subir la gasolina y eso, pero no, todo sube, todo se encarece y eso es un golpe directo. Yo le escuchaba a Lisa decir que es real, es violencia decir que un día tienes que tanquear con $20 y al siguiente día te levantas y tienes que tanquear con 45. ¿Dónde sacas los $45 para tanquear? Entonces, con eso comenzaron el tema de las medidas, con este decreto 883 y otras medidas más que enfurecieron a la gente, sobre todo al sector transportista. Y definitivamente es un golpe al bolsillo de los más pobres. Y no solo de los más pobres, sino la clase media. A la clase media también nos golpeaba fuerte. Porque tú sabes que no es que tienes un auto y es un lujo. Muchos de nosotros tenemos un auto para trabajo. Y que te suban la gasolina también te baja tus ingresos. Entonces, golpea directamente a todas las personas que utilizamos gasolina y también al bolsillo de los pobres, porque como dice Fori, todo sube. Eso es claro, todo sube. Claro, como nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos el servicio de comida a domicilio. Y nos dijeron, pero no les afecta. A nosotros nos afectaba 2 veces. ¿Por qué razón? Porque cuando fuimos a comprar las verduras, una zanahoria, yo compraba un paquete de zanahoria de 50 centavos. Con esta nos subió así a 40 centavos una zanahoria. La libra de papa de 35 centavos subió a 55 centavos. O sea, todo comenzó a subir. Y nosotros dijimos, bueno, para no arruinar a las demás personas, nos tocará asumir un poco el precio y seguir el mismo precio de esto. Pero bueno, prácticamente era pérdida para nosotros. pérdida, ajá. Y después de eso dices, bueno, ya, haces la comida. Y nosotros mismos vamos a entregar la comida. Cuando vamos a entregar, nos toca poner la gasolina al auto, extra, porque no hay para súper tampoco. Y sube más el precio, o sea, es doble golpe, es el golpe de las verduras, golpe de la gasolina. Y tratar de no subir a las demás personas, porque se haya golpe también al bolsillo de las personas que son nuestros clientes. Claro. O sea, el problema también... Eso también se podía ver, la gente trataba de no especular, de no subirte las cosas, pero ya era insostenible. Claro, era muy insostenible. O sea, yo creo que el problema también es que el gobierno no se dio cuenta de que, sí, para ellos es muy bonito decir, es que vamos a frenar la especulación y vamos a salir a controlar. Claro, controlan media hora, a la siguiente hora ya están subiendo. Claro, ya se olvidaron. Y yo digo, todo lo que hicieron, toda la represión que hubo después y todos los problemas que hubieron, ¿por qué razón el gobierno no gasta todo ese dinero que fue para atacar al pueblo en cuidar la frontera? Porque su excusa fue de los que trafican la gasolina. También de los narcotraficantes. Chévere, saca toda esa fuerza que ocupaste contra el pueblo, contra ellos. Te ahorras el doble. Sí, hay de dónde sacar dinero, hay de dónde podemos dar opciones para que la gente pueda, para que el gobierno pueda organizarse, bajar sueldos, organizar otras cosas para sacar un poco de este, no sé... O sea, si estamos en un gobierno tan austero, deberíamos comenzar por el mismo gobierno. Que yo no veo un apoyo del gobierno en este tipo de austeridad. O sea, el gobierno le quiere atacar al bolsillo de la gente, pero el presidente cobra 3 sueldos. Cobra más de $6.000. ¿Por qué no se bajan a 2.500? ¿Por qué no hacen reducción de sueldos en los cargos altos, en los funcionarios de libre remoción? ¿Por qué no bajan los sueldos de los asambleístas? Ese es el real problema. O sea, esa es la burocracia dorada de la que nosotros decimos que tenemos que... la que nosotros hablamos que tiene que bajar.
No hablamos de la burocracia que es médicos, que son educadores. A ellos no puedes bajarles, eso es algo importante para nuestra sociedad. Pero sí esa burocracia dorada, los directores, gerentes, ministros, todos ellos que ganan sueldos exorbitantes, eso sería un ahorro para el Estado. Y encima más, después de todo esto, vienen con este paquetazo y claro, los primeros en salir, ¿quiénes fueron? Los transportistas, porque obviamente a ellos les afecta directamente. Claro, y además a quién le afectó también el bolsillo es a los estudiantes, que fueron los segundos en salir. O sea, fue trabajadores y estudiantes. Y el problema es que las manifestaciones que teníamos, las manifestaciones que siempre se han hecho en este país son manifestaciones pacíficas. Vamos, marchamos, protestamos, tenemos el derecho a la resistencia, al derecho a la protesta. Pero ¿qué pasa si llegas al centro donde es el auge de la política del Ecuador, el auge de la política de Quito, y te comienzan a lanzar gas? Claro, y además de eso siempre, lanzar bala. toda la vida la gente se les ha permitido entrar a los indígenas, a los estudiantes, bueno, a todos a la plaza, o de San Francisco o de Santo Domingo. Esta vez no se les permitió ni eso, porque cuando llegaron ya les cayeron a bombazos. La represión fue demasiado fuerte, definitivamente fue un gobierno que lanzó las medidas, y lanzó la piedra y escondió la mano. Y sin preguntar. Definitivamente. Sí. O sea, y son un tipo de medidas. Se hubiese ahorrado tanto si hubiese dicho, ok, vamos a hacer esto, conversemos con este grupo, lo que están haciendo ahora, organicemos las ideas. No, y hace un tiempo, y hace unos años hicieron una consulta y se gastaron $60 millones en preguntas estúpidas, y ahora no podían gastarse lo mismo en algo que era súper importante para el país. No solo lanzarlo, ese es el problema. Nosotros somos un país de paz, sí, queremos la paz, pero también tenemos derecho a protestar, también tenemos derecho a alzar nuestra voz y decir, bueno, esto no está bien, y el gobierno no lo hizo. Ese es el problema, creo yo. O sea, tampoco, bueno, si tenían que súbelo paulatinamente, o busca la manera de organizar bien las cosas. O sea, sabes que si vas a subir la gasolina, sube todo, si vas a tener el control, si sabes que no quieres golpear al pueblo, entonces organiza. Haz ese control. No, y además subir el súper, por ejemplo, el extra, subir, qué sé yo, 25 centavos de este mes, 15 centavos el próximo, o sea, no pegarte el golpazo de uno, igual que el diésel subió de 1,9 creo que es, hasta... Más de $1. Más de $1, ajá, pero subió el 125%, si no estoy mal, o sea, exactamente. Es una brutalidad. ¿Cómo subió así? O sea, podían haber subido, qué sé yo, un 10% este mes, en unos 2 meses otro 10%, y hasta llegar a un punto donde no nos golpee. Yo me acuerdo que la prensa nacional, cuando antes decidieron subir la gasolina, el súper, 1 centavo, en Petroecuador, 1 centavo, todos pronosticaban el desastre más grande de la historia del país y que nos íbamos a morir, o sea, por poco. Llegó a igualarse la del Petroecuador, la super del Petroecuador, a la super normal de todas las gasolineras. No pasó nada, ¿no? O sea, nadie se dio cuenta de lo que pasó, a nadie le dolió. Bueno, la prensa sí seguía diciendo de que el centavito está de más. Pero es que esa gasolina le pegaba a los grandes. Por esa razón la élite y la prensa atacó el centavito. A los carritos de $40,000 que hablaba el ministro. Por si acaso, ministro, un carro de $40,000, ponerle extra no es buena idea. O sea, le vas a dañar, pana, pero... Un consejo así. O sea, si le pones extra, me imagino. Bueno, ¿qué haces tener para comprarte otro? Bueno, tú, cuéntame de esto que me ibas a decir, o sea, lo que me pasabas diciendo de... Espero 12 días, ¿no? Claro, o sea, mi pregunta era, esperó 12 días para el supuesto diálogo. Siempre dice el diálogo, nunca habló de un diálogo. Fue directo, con sus bombas y todo eso. O sea, fue tenaz ese día. ¿Por qué carajo se esperó tanto? Parece que más le ganó el orgullo. No, es que... Yo no voy a dar mi brazo a torcer. No. ¿Para qué des un brazo a torcer? ¿Y cuántas vidas tuvimos que perder? Todo. ¿Cuántas vidas tuvimos que perder? ¿Cuánto hemos perdido en el centro? Tanto dinero que tenemos que recuperar por eso. ¿Y? O sea, y por Dios, él tenía que haber pensado. No se levantó Quito, los transportistas. Ya se levantó el Ecuador. Todo el Ecuador era un caos. O sea, todo el Ecuador era levantado, en todas las provincias eran levantadas. Claro, excepto en Guayaquil, donde terminó escondido. Donde terminó escondido. Todos con el cariño a mis amigos guayaquileños, pero lamentablemente tienen una clase política desastrosa. Por eso te digo, te hablo de la clase política, no te hablo de la gente. Con el cariño a mis amigos guayaquileños y todo, tienen una clase política desastrosa. Una clase política que en vez de ayudar a arreglar la situación, generaron más odio, generaron más racismo y encima más generaron más violencia.
Y lo peor de todo, ven que acá te protegemos. Oye, pero si hablamos de evolución política, o sea, el comentario que te dije hace un rato es verdad. Pasamos del ven para mearte al quédate en el páramo. Claro. O sea, y por lo menos bajó el discurso, pero sin embargo está diciendo quédate en el páramo, qué grosero, o sea. ¿De qué es el encebollado? Y las clases élites que le siguen a esa gente que decían en una, porque eso sí pasaba a la prensa nacional, porque la prensa nacional en ningún momento pasó la realidad de las cosas Hizo de ningún lado. Hizo cadena. Y como ustedes vieron, aparte de cuando habló el Nebot, hizo cadena de toda la marchita de... Bueno, verás, primero mandaron su marchita desde la tarima hacia allá. Pucha, pero tú veías fulgente, loco, pero vieron la cámara del otro lado. Claro, Eran 2 cuadras de personas, ya no es el Nebot. Es que hacer una toma cerrada es fácil. Claro, o sea, ya no es el Nebot que llenaba desde la plaza, como es, desde el malecón hasta el Parque Centenario. Antes todo eso claro. se jactaba de que llenaba. Ahora no llega ni una cuadra. 2 cuadras por la foto que tomaron atrás. Y en otro lado me enseñaron cómo estaba la protesta. Pero y el otro lado estaba frente a frente la protesta. Pero es lo que les quería decir, o sea, la prensa, claro, había gente que decían Nebot mentiroso y le quitaban el y se ven las imágenes. Pero claro, le dijo el indio. La señora esa, ojos verdes, islandesa, me imagino que será, porque el indio pobre, ¿no? Igual no quiero decir el apellido, pero esta señora que es subdecana de una universidad, ¿sí supiste? O sea, el apellido de ella, si tú le ves de dónde salió, Chimborazo, y viene a decir que no quiere comprar a los y más allá de eso, esa subdecana de emprendimiento, por Dios, vea, pensará bien lo que dice, porque creo que no sabe lo que es. Bueno, y también, o sea, justamente les hablaba de eso, fue tenaz. El primer día que estuvimos, que yo fui a hacer el reporteriar ahí en vivo, donde estaba el problema. Y claro, o sea, los estudiantes, la marcha de la gente, de los ciudadanos, quiso llegar al centro, quiso, como tú decías, llegar a la Plaza de Santo Domingo, a la Plaza de San Francisco, y lo que recibieron fue gas, lo que recibieron fue bala. ¿Y qué esperan? Que la gente diga, bueno, patrón, gracias, ¿no? Bueno, o sea, sí, y yo tuve una conocida de la universidad, donde la madre lanzaron el gas directo a la cara, tuvo quemaduras de 2º grado. Imagínate. La man estaba tapada con unas vendas la cara porque le quemaba, o sea, le quemaron la cara. Imagínate, y fue duro, o sea... Al estudiante igual que le cayó la bomba lacrimógena en el ojo, o sea, la represión fue... Muchos habrán visto en el canal, hice el reportaje en vivo, y no era tan fácil, porque los gases estaban duros, porque la lucha era dura, pero bueno, o sea, la gente estaba ahí, y de ahí nos abrimos como a las 10, 11 de la noche, y la gente seguía ahí. Eso no es gente, eso no son violentos, no son delincuentes, eso es gente que en realidad está por algo. Igual, nosotros también nos pasó lo mismo, que llegamos a hacer igual un reportaje, a grabar un poco, a ver qué es lo que estaba sucediendo, y o sea, ni siquiera entramos y ya nos lanzó el trucutú a toda velocidad y casi nos pisa, ¿no? Ahí se ve en nuestro en vivo, se ve como estábamos llegando y nos sacaron corriendo porque llegó con el trucutú a toda bestialidad contra nosotros. Y la gente no estábamos haciendo nada, estábamos caminando. Es más, había gente que estaba subiendo para pasar para su casa, porque estaban caminando. Salieron del bus con nosotros y dijeron, nos toca cruzar para coger el bus al otro lado. Y lo que hicieron hasta esa gente corrió, botaron el trucutú y con bombas y con todo, o sea... Esa represión tan fuerte, tan... que me decepcionó tanto de los policías y todo eso fue la traición. Cuando todos estaban en paz, se supone que era felicidad, y de la nada comienzan a lanzar las bombas sin hacer absolutamente nada. Y además de cerrarles, porque lanzaron desde arriba, desde un lado, desde el otro lado, cuando fue lo de la asamblea. La bomba, y es como que no estábamos en paz. Se supone que estábamos 2 horas en paz. Es más, sacaron la banderita blanca los militares y policías para decir que estábamos en paz, que no había ningún problema. Terrible. Y después, viste, llegaron 2 helicópteros, seguramente para recargarles, y ahí fue la represión brutal, porque hay videos que se han recorrido el mundo, cómo les cayeron por todo lado. O sea, la represión dicen que fue... meterte en la zona de paz. Ajá, atacar la zona de paz, por ejemplo. Eso sí. Y a eso de la zona de paz, hay que dar un agradecimiento y un aplauso de parte de todo el Ecuador a esos héroes, no de capa, de bata blanca. Médicos, enfermeras, estudiantes de medicina. Como diría mi hijo pequeño, qué cracks, o sea, se la rajaron por esa gente.
el cordón de paz que ustedes hicieron cuando iba a haber la represión, aguantando gas y todo, Eso cogidos sí de la mano. es profesionalismo. Ellos sí fueron muy profesionales en todos estos Claro, días. sin importarle bandera política, No, y estaban ahí defendiendo a la gente. Ajá, y ellos estaban tratando de hacer cosas que, por ejemplo, yo he escuchado ahora a la ministra Romo decir que a la gente, que los violentos han atacado a las ambulancias. Sí, ambulancias que se demostraron que fueron utilizadas para meter armamento. Medio de transporte para Entonces, meter más gas. ¿de qué habla? ¿De qué tipo, de qué hay? Ellos mismos están utilizando las ambulancias para otra cosa. El medio que es para la salud, para ayudar a los enfermos, a los heridos, a todo, están utilizando para otra cosa. Y se jactan de hablar de eso. No, y lo peor de la ministra, cuando ella dice que los que dispararon dentro de las universidades no han sido policías sino infiltrados. Imagínate esa clase de infiltrados. Traje de policías, bombas lacrimógenas. O sea, ¿cómo lograron tener todo eso los infiltrados? Algo que pero te- hay videos, hay que videos. están metidos todito la policía. Algo que y la también gente En las usando, motos, ajá. la Y universidad. otra cosa también, lo de la ministra, cuando saca el resultado de los fallecidos. Pone un fallecido por atropellamiento, 5 fallecidos por caídas. O sea, se cayeron de cabeza mientras corrían, según ella. O sea, o se suicidaron, ¿no? O sea, no sé, pero... Y un muerto que aún están por ver. Todo el mundo vio la represión, redes sociales de todo el mundo estaban activas por el Ecuador. Ecuador fue tendencia mundial. Y a pesar de todo eso, el pueblo estuvo de pie, estuvo ahí. ¿Por qué? Porque realmente se sentía afectado por esta represión, por todo lo que hicieron, por lo que hicieron, lo que les hicieron a nuestros indígenas, por toda la gente que cayó. Todos nos sentimos muy afectados. Claro, y los bombas de la madrugada, ¿cómo sonaba? Hasta las 5 de la mañana, sonaba el día viernes, bueno. Pero algo que también yo creo que deberíamos hablar es que algo que se evidenció en estos días de paro fue el desabastecimiento y todo lo que pasó en Quito y en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque no estaban los indígenas. Claro. Porque no estaban los indígenas, que son los que siembran la papa, los que siembran la cebolla, los que siembran el arroz. Comenzó a haber un poco de Desde- desesperación, porque no habíamos vivido algo así, o sea, tanto tiempo sin abastecimiento, sin cosas. Ya las tiendas, o sea, cuando ya hubo este toque de queda, las tiendas cerradas, ¿cuándo habíamos vivido algo así? Claro, fue terrible, fue. Tanto así. Y veías a la que gente con las cubetas de huevo corriendo porque ya no había huevo, ya no había leche, ya no había pan, o sea, era... las tiendas, las puertas cerradas, la gente haciendo fila, los tenderos tratando de ayudar a todos, de vender un poco a todos. Y venían los abusivos con los saqueos. Ajá, venían los carros a saquear. Sí. Por ejemplo, a mi hija le pasó eso, ¿no? Que ellos estaban en una panadería y de repente vino un camión a saquearles. Justo cuando ellos estaban comprando, la gente comenzó a gritar, les roban, estaban 2 policías y no quisieron meterse. Tuvieron miedo los policías a los Ahí se carros. Ahí tienen miedo. Pero Y al no, otro lado. y no hicieron nada. Y, por ejemplo, mi hija decía, yo les gritaba que ahí están, que vayan. Y la gente también les gritaba, esos son los que están robando. Y no hicieron nada. Cuando ya se estaban yendo, comenzaron a seguirles. Pero ya era tarde. Igual lo que nos pasó a nosotros, yo estaba comprando a la vuelta de mi casa 2 cubetas de huevo, una fundita de pan. Y en eso llegó una moto, no me gusta decir el tema, pero no eran de aquí, no eran ecuatorianos. Y esa moto se paró, eran 5 motos, 2 personas en cada moto y dijeron, esta tienda abrió, y las motos se comenzaron a abrir. La gente del barrio nos pusimos afuera de la puerta de la tienda y la tienda se cerró. Pero imagínate el espanto, yo estaba con mi hijo pequeño y estos manes de las motos hacían el así al frente nuestro demostrando que estaban ahí. O sea, todos ya comenzamos a entrar en pánico que la gente con la que somos es vámonos, así corre a la casa y enciérrate. O sea, se fue de las manos porque la gente estaba protestando ya pacíficamente, pero sí hubo infiltrados. Y seguramente, o sea... Claro, y todo esto denota, aparte de todo este tipo de violencia que pasó, que se dejó pasar, que no hubo una prolijidad en lo que es el diálogo, en lo que es en pensar lo que se en realidad necesitaba, porque al final se derogó el decreto. Pero eso nos denota también que
nosotros dependemos de nuestros indígenas, dependemos de nuestros campos, y todo estaba desabastecido porque no llegaban las cosas a las grandes ciudades, porque el campo no estaba siendo producido, La porque el cadena campo comienza desde ahí. no estaba siendo trabajado, y por eso es que nuestros indígenas salieron a protestar. Claro, La los cadena invisibles, cadena la de gente que invisible. Todo el mundo dice, Ajá, o sea, que de todo el mundo habla, que sí es que la cadena, que el transportista, pero comienza desde ahí, desde ahí. por eso digo, Esas los son nuestras invisibles, manos. son los invisibles a que nadie les hace caso. Y cuando salen a protestar, dile a ese indio que se quede adentro. Es la grosería que respondió la gran parte de las élites del Ecuador. Y ¿no? con todo este desabastecimiento, ¿qué es lo que pasó después? Pasó lo que tenía que pasar, lo que nos dice, lo que ha pasado en los otros gobiernos, lo que ha pasado en otros países, que después de un toque de queda impuesto a las 3 de la tarde, la gente le valió carpeta y salió a decir, no estamos de acuerdo, y sí queremos la paz, pero también estamos luchando por la vida de los muertos que están allá. El cacerolazo. Qué ¿Y hermoso. qué fue el o sea, cacerolazo? y oír primera vez en mi vida, sinceramente, primera vez en mi vida que escucho que todo Quito sonaba el cacerolazo. Y yo sí quisiera- Es que no yo podían sí- callarnos. Y yo sí quisiera algo que quede bien claro para esta gente de Teleamazonas y para algunos que salieron sin saber lo que es un cacerolazo. El cacerolazo es una forma de lucha cuando te impiden el acceso a la comida, el acceso a todos los bienes que estábamos Claro, luchando. cacerolazo es el significado de mi cacerola, mi olla está vacía y golpeo para que oigas que está vacía. Eso es cacerolazo. No lo que trataron de embanderar. La misma ministra de Interior puso un tuit después del cacerolazo que ha sido por ella y por respaldo a su Por la gobierno. paz, por Dios, o sea, por la qué paz, paz, pero qué la paz, paz de- ministra, o sea. Por ese tema del cacerolazo fue interesante, ¿no? O sea, el cacerolazo fue súper fuerte, porque vimos cómo la gente no le importó y salió en marcha en sus propios sectores. En todos los barrios. En todos los barrios de Quito Sonó a todo. hacer sonar esa Claro, y cacerola. retumbaba Quito porque tú entras a redes sociales y era la tendencia cacerolazo. Y tú oías que decían, yo estoy en el sur y mi cacerolazo, yo estoy en la... Hasta los de la Shiri Nosotros salieron mismos cacerolazo. creo que nosotros mismos hicimos los en vivos de cada uno de nuestros barrios porque estábamos en toque de queda y no podíamos Claro, salir. y ¿sabes qué es lo chistoso? Yo estaba en la terraza, subí porque me dijeron, mandaban en redes sociales, ya comenzó el cacerolazo. Yo subo a la terraza, loco, y nadie, ¿no? No sonaba nada. Y digo, ¿y ahora? Y ya nada, con Katy, con otros amigos, así, ta. Es que también era súper Sí, temprano. eran las 8, porque eran las 8 y No, media 7:30. esto. No, 8:30 era esto y fuimos a las 8. Y comenzamos, ta. Y cuando yo comienzo a ver que una señora sale corriendo, abre su ventana y queda viendo hacia donde estábamos, ¿no? Y saca su cacerola, ta. Y el vecino de al lado dice, ya comenzó. Y sale corriendo y ta. Y después toda la manzana se adelantó. Y la casa de al lado. Y lo más bonito, no sé si ustedes vieron desde las terrazas donde habían hecho, cómo la gente de todos los barrios, porque yo vi hasta lo más lejano que la gente sacó el celular y comenzó a mover así los celulares. Sí. Y se veían luces en todo Quito moviéndose así los celulares mientras golpeaban la cacerola. Claro, a mí me pasó algo parecido. Nosotros estábamos un poco desconectados, no teníamos muchas opciones de saber las cosas, pero comenzamos a escucharnos poco a poco. Y cómo se iba uniendo la gente, cómo se iba uniendo la gente. Y así mismo salimos a ver y era todo mi barrio, todo el barrio estaba unido haciendo el cacerolazo y gritaban. La consigna era en apoyo a los indígenas, a la represión. Bueno, Claro, en mi caso yo subí, yo sí estaba pendiente del cacerolazo y subí a grabar. En realidad solo subí a grabar. Y estaba grabando porque ya se escuchaba los diferentes sonidos lugares, en ajá. diferentes lugares, acá en el comité, o sea, ya se escuchaba en diferentes lugares. Y mi madre, linda, hermosa, sube con una cacerola y también comienza ella, ¿no? Y así comienza a salir casi toda la gente del condominio y comienzan a donde vivo, ¿no? Y yo veía las otras casas y de pronto de una casa salen toda una familia. Y salieron a la esquina y yo salgo, ahí sí salí disparado también a grabar y ver eso, ¿no? Y la gente estaba feliz, luchando por un ideal y todo. Claro, ¿sabes y qué? después comenzamos a ver que de Buenos Aires venía una marcha gigante. Bajamos a San Isidro y venían de Amagací también. O sea, fue impresionante. Sabes ¿no? que nosotros también subimos con nuestros hijos. Y con mi sobrina, la más Con tus chiquita. papás Y también. todos, y con mis papás, todo el mundo. Y yo veía a los más chiquitos también tocando así. Y lo peor es que tú le preguntas a mis hijos así, ¿y por qué salimos a golpear? Y mi hijo pequeño me dice, ojalá que nos escuchen allá, donde les están dando bala a los niños, que escuchen mejor la cacerola. O sea,
Mi pequeño sabía lo que estaba pasando, sabía lo que significaba la cacerola y dijo que escuchen ellos que estamos con ellos, que no nos dejan salir pero estamos unidos. Yo así, wow. O sea, yo creo que fue algo tan fuerte y impresionante que yo creo que eso fue una de las cosas básicas para que ya definitivamente al otro día tenga que hacerse el diálogo. Y eso que fue un diálogo que se demoraron, ¿qué? 3 horas. Ya pensábamos que habían pactado bajo la mesa. Pero bien, los compañeros indígenas, los hermanos indígenas, súper bien. Hicieron prevalecer lo que pensaban, hicieron que el diálogo sea televisado en cadena. Sí. Muy a pesar de que quisieron ya no televisarlo, pasarlo, esconder tal vez ciertas cosas, parecía, o por lo menos eso dio la impresión cuando dijeron que ya no lo iban a pasar, que iban a hacerlo a puertas cerradas. Se dio esa impresión, no sé si es que fue o no, pero esa fue la impresión de que quisieron hacerlo a escondidas. Es que la cosa de todo, la primera parte del diálogo, se puede decir futbolísticamente, el primer tiempo, no sé cómo suene, ¿no? Pero para el Ecuador entero fue una goleada, ¿no? O sea, los indígenas, los indios, como mucha gente les dijo, los indios ignorantes que se queden en el campo, así decían despectivamente, que esos no saben nada, dieron cátedra de humanidad, de economía, de cómo organizar un país. O sea, fue golpes tan así que el gobernante no pudo decir nada. O sea, y como ellos mismos le dijeron, a los ministros vagos, ¿no? A los ministros vagos, o sea, no contestan ni el teléfono. O sea, es que es la gente la que vive las cosas, no es que está sentado en un lugar teniendo todas las cosas y puedes las comodidades y puedes decir... Pensando que un carro de 40,000 dólares le pones extra, extra, o sea... No es así las cosas. Es que la gente de habló, ¿desde dónde habló? La gente habló desde el corazón, desde su vivencia, desde su bolsillo, desde donde le dolía, porque tienes tu dinero que te alcanza con las justas y quieres darle algo más a tus hijos y de repente, o sea, solo pasa algo y ya no tienes nada para darles nada más adicional, ni siquiera para su colación puede ser, o para que se compren algo. Alguito, ¿sabes qué me pareció una bestia? Yo con mi esposa estábamos viendo el Simón Bolívar. Justo estábamos viendo la serie de Simón Bolívar y veíamos cómo se movilizaban de pueblo a pueblo en caballos, a pie, en carretas y eso. Pasó, yo apagué Simón Bolívar y comenzamos a ver las redes sociales y veíamos cómo los indígenas se movilizaban igualito con sus banderas y se movían de pueblo en pueblo y los pueblos les recibían y seguían avanzando. Yo le dije, ojalá que la lucha de estos indígenas no termine en alguna traición hacia ellos. O sea, ya llegaste al diálogo, bacán, hablaron, se dialogó, se hizo todo. Pero ponte a pensar lo que pasó después de eso. Se acaba el diálogo y ahorita les meten denuncia a estos indígenas. O sea, sí. Traición. Claro. A como lo veas, es traición. O sea, yo creo que la reflexión de todo esto es que, primero, muy tarde esperar para... Tenían en las manos para parar esto. A la final llegó a ser lo que hace 12 días se pidió y no hubiera habido tanto muerto. A la final terminó haciendo eso, entonces... Verás, destruyeron Quito, se quemaron ese edificio de la Contraloría, se destruyeron algunas cosas... Ojo, perdón, que paréntesis, ese edificio de la Contraloría no estaban los indígenas. Ajá, exacto. Desde ahí estaba disparando la policía. Hay videos, que ojalá podamos conseguirlos para mandarles, donde se ve claramente que los que están protestando están atrás de una línea y el edificio está cuidado por policías y se está quemando. Eso lo dijo la prensa. Eso no se mandó. Pero bueno, más allá de lo que estábamos hablando, o sea, la reflexión, 12 días para nada, 12 días para, o sea, en grosso modo, porque se pudo evitar todo esto, a la final se derogó el decreto, hay que estar pendientes, hay que estar atentos a lo que quieran todavía hacer. Se supone que se debe hacer un nuevo decreto, esperemos que los diálogos y las negociaciones lleguen a buenos términos, que ese decreto sea un decreto, como decía el compañero Isa, que me pareció muy importante, que se focalice no al indígena ni al pobre, sino se focalice hacia quién no se debe dar el subsidio. Porque claro, lo que querían es focalizar el subsidio diciendo, bueno, te voy a dar estas compensaciones, pero estas compensaciones no me sirven de nada. O sea, darme $20 no me sirve de nada. Entonces, mira, yo opino que se pudiera hacer, no sé cómo, no sé, o sea, decir, ve, bacán, tú dices que el diésel se utiliza no solo en la gente de clase baja, sino los empresarios, las fábricas, todo eso. Listo, con alguna tarjetita, tú vas y dices, yo lleno mi tanque con $20 mensuales.
semanales. Bacán, vas con esa tarjeta, chévere, te pasan, tienes las 4 semanas, tienes 20 semanal y listo. Pero la otra persona que ya se pasa no paga subsidio. O sea, No, y en base a esto. cacho, o sea, le cobras el subsidio, no te ayuda el subsidio y tú pagas completo. Y en base a Esas son las esto, empresas que compran y en base a esto, miles de quieren quitar el millones. subsidio, perfecto, quítenlo. O sea, quítenlo. Yo creo que también a algún Sí, momento o sea, hay que no quitar el. necesitamos Hay que que nos regalen quitar. las cosas Hay que, tampoco, que tampoco como es un dicen. regalo, ojo, porque a la final está pagando el pueblo ecuatoriano de los impuestos. Pero ya quítenlo. Es necesario quitar un subsidio, quítenlo, pero no ahora. Vayan y hagan una refinería buena. Una refinería donde nosotros tengamos, que somos país petrolero, nosotros mismos hagamos nuestra gasolina a precios cómodos, a precios que no te afecte el bolsillo el momento en que quites el subsidio. Tienes todo un terreno gigantesco aplanado para hacer una refinería. ¿Por qué te vas a demorar más haciendo una refinería en Guayaquil? Que ya quieren las élites esa refinería. ¿Por qué no la terminas ahí? Seguramente Nebot quiere que se legalice, que se haga rápido esa refinería ya para independizarse completamente. ¿Será? En República No sabemos. Independiente, o sea, Amigos. mientras la gente, yo me sorprendí, verás, en realidad. Yo en Guayaquil pensé que iba a ser menos gente la que salía a protestar. Sin embargo, salió bastante gente, pero ahí recuerda que tuvieron 3 veces la represión. O sea, tuvieron represión de la policía como en Quito, represión del ejército como en Quito. Y ahí sí, súmale a los, ¿cómo les dicen en Guayaquil a los municipales? Robaburros, salieron también a dar garrote. O sea, Y no, súmales, estaba viendo un video recién, ¿no? Ah, que la seguridad privada la que seguridad contrataron, privada con armas que ellos rifles, estaban o sea. con, y armas letales. Ojo. Entonces, O sea, Por Todo todos eso. lados, represión. y en Guayaquil no pudieron protestar por esa razón. Bueno, Y no lo dejaron entrar. no les sí, dejaban entrar a nadie. Pues Pero de todo Pasa. esto, lo malo, lo que yo sí quiero condenar es el vandalismo que hubo, lo que no fue parte de esta lucha. Porque claramente se veía como gente que estaba en la lucha, estaban en sus marchas, pero muy aparte veías a los resentidos sociales. Ellos sí eran resentidos sociales, no los que estaban luchando, sino los resentidos sociales que de alguna manera se sienten también relegados de todo esto. De la sociedad, de la ¿no? sociedad, sí. Entonces, los que rompían vidrios, los que pateaban los basureros, los que rompían las paradas de los troles, eso sí es condenable y eso nunca vamos a estar de acuerdo. Claro, pero pasó si la lucha en la no. Alameda. Sí. En la Alameda vimos a unos señores que pasaron rompiendo vidrios y la misma gente de la manifestación nos dijo, vamos para acá, ellos no son de la manifestación, y alguien quiso pararles porque comenzaron a romper vidrios, romper pues sí, todo, habían parado. y después los pararon. Inclusive ¿no? la señora que quería quitar el palo de Del la árbol. planta. claro, O sea, había gente había vandálicos. Claro, y a la persona que quiso romper el árbol, la manifestación en general le dijo, oye, Le deja el paró. árbol, no te está haciendo nada, déjale el árbol, él no O juega. sea, es que hubieron gente vandálica y fue... Y eso sí, tenaz, ¿no? eso sí es condenable y en eso nunca vamos a estar de acuerdo. La lucha no va por ese lado, la lucha nunca fue por ese lado y que digan que la lucha y que todas las personas que salieron eran vandálicos tampoco es así. Eso para mí es lo malo de todo esto, lo único que yo puedo sacar, lo malo de todo Y esto. lo último de todo es que ojalá esta paz sea duradera, que prevalezca la paz en el país y hemos aprendido bastante de lo que sucedió. Y hemos porque aprendido de nuestros hermanos indígenas. la valentía de ellos, La unión. lo triste también, para terminar, fue que el 12 de octubre, donde todos los indígenas de América Latina llaman el Día de la Resistencia Indígena, la policía reprimió brutalmente a los indígenas y fue el peor día, el día más oscuro que tuvo el indígena en realidad aquí en Ecuador. Y algo para terminar, creo yo, no hay que olvidarnos que la represión es el miedo de un tirano. Es el miedo de un tirano a saber que las cosas que está haciendo son malas. Son malas y que por eso tienen miedo. Porque si no tuviera miedo y estuviera muy seguro de lo que hace, pues nos dejara hacer nuestro derecho, exigir nuestro derecho a la resistencia y caminar pacíficamente por las calles protestando y dando nuestro derecho a la resistencia. Pero el momento en que reprimes es porque tienes miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque sabes que lo que estás haciendo es mal. Pero cabe recalcar que no todos los policías o militares eran los malos. También había gente que estaba con nosotros, que nos apoyaban y nos ayudaban. Es que es pueblo también, al fin y al cabo es pueblo también. Y hay videos de cómo llora el militar. El militar llora y dice, yo no voy a hacer caso. Y a todos al ellos, ejército. hermanos, gracias. Sí, a todos ellos que se pusieron con el pueblo, los que marcharon junto al pueblo, a los que abrieron las vías para que ingresen los indígenas. Igual, muchas gracias de parte de todos los ecuatorianos que estuvimos en esta lucha.
Gracias a todos. Y disculpen que no nos hayamos reído mucho, pero no queremos que esto sea mucho para risas. Pero esto no fue gracioso, esto fue doloroso para el país. El resto del noticiero sí será un poco gracioso. Gracias a Gracias, todos suerte. ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. Y ya saben que somos todos menos uno, ¿no? Ya sacaremos los otros programas y... Somos todos menos uno. Síguenos en Twitter, en Facebook, en Y Instagram. después que ahora sí quedó, ya Suscríbete. sabemos quién es el menos uno. Ahora sí, somos todos menos. Así, menos. No hay diario. No hay. No, pues,